bienvenidas y bienvenidos aquí a este canal. Hoy vamos a recrear uno de nuestros propios peinados. Vamos a reinventar este peinado que subí hace como 2 años más o menos. Vamos a hacerle algunos cambios interesantes. Te voy a dejar aquí abajo en un comentario fijado por si quieres ir a ver el video. Y si vas y lo ves, nada más dime vengo de este video para yo saber que viste de este video. Así que vamos a comenzar. Comenzamos separando el área de la coronilla. Ahora calcula 2 dedos de ancho y traza otra partidura en el mismo sentido. Y este cabello lo voy a separar provisionalmente. Esta sección de aquí la voy a dividir en 4 partes. Trazo una división. Voy a peinar hacia atrás y coloco mi primer liguita, que en este caso voy a estar poniendo liguitas de color azul y blanco. Hago otra división exactamente a la mitad de esta sección de cabello. Tomo el mechón anterior, lo peiné junto y voy a poner otra liga. Repito el mismo paso una tercera vez. Toma el mechón anterior. Procura peinarlo junto para que te quede mejor el peinado. Y colocas una liga. Aquí es bien importante decirte de que no aprietes mucho las ligas. Sé que siempre te lo digo, pero especialmente en este peinado procura no apretarlas mucho. Ahorita vas a ver por qué. Voy a retirar mi pinza. Y aquí voy a extender esta misma división. Aquí vamos a hacer una trenza de pescado. Vamos a tomar un pequeño mechón de cabello y lo vamos a dividir en 2. Vamos a tener siempre 2 secciones. Ahora fíjate, tomo un pequeño mechoncito de un costado y lo voy a unir hacia el otro lado. Ahora en el otro sentido, del lado izquierdo pasa por arriba y se va a unir al mechón del lado derecho. Fíjate muy bien en el movimiento de mis manos para que veas cómo se hace la trenza. Yo creo que con esta trencita, si tú batallas un poco para hacer una trenza básica, con esta le vas a agarrar la onda por fin y la vas a poder hacer, vas a ver. Así que por favor no te saltes esta parte, no veas una trenza y digas, ay no voy a poder, sino que inténtalo y verás que te va a salir. Aquí te sigo explicando. Tomo un pequeño mechón de cabello de la mera orillita, lo paso hacia el otro lado y ahora alimento del mismo lado hacia el otro lado. ¿Te fijaste? Ahora del lado izquierdo pasa por arriba un pequeño mechón y se juntan al mechón del lado derecho. Y ahora alimento con un pequeño sección de cabello y se va también hacia el lado derecho. Tomándole un mechoncito de cabello y alimentamos y se va hacia el sentido contrario, porque acuérdate que tenemos igualmente siempre 2 mechones. Y seguimos tejiendo. Tomo una pequeña sección de la parte izquierda del cabello, cruzo por arriba y ahora alimento el cabello y también se va por arriba hacia el lado derecho. Ahora del otro lado, tomo una pequeña sección de cabello, la cruzo por arriba, se va hacia el lado izquierdo y sigo alimentando también del lado derecho. Paso el mechón por arriba y se va hacia el lado izquierdo. Como te fijas, tenemos igualmente 2 mechones. Aquí estoy a punto de terminar la trenza. Sigo alimentando el cabello. Y cuando terminé, seguimos tejiendo una trenza de pescado normal. Tomo una pequeña sección del lado izquierdo y la paso por arriba hacia el lado derecho y viceversa. Del lado derecho paso un pequeño mechón hacia el lado izquierdo y como te fijas siempre tenemos 2 mechones. Cuando ya trencé todo el cabello, simplemente lo aseguré con una liguita negra. Aquí vuelvo a trazar otra partidura. Y voy a peinar este cabello hacia atrás. Trazo otra división y el mechón del frente lo voy a hacer hacia adelante y le voy a poner una pinza. Y en ese mechón del centro voy a hacer otra trenza de pescado.
Recuerda tomar un mechón de cabello al principio, divides el cabello a la mitad y empiezas a tejer. Y ahora con una aguja para peinar, vamos a usarla para pasar el cabello a través de las liguitas. Metes la trencita, jalas, aquí agarra un poquito este mechón de cabello y sigues jalando la trencita hacia abajo. Y la siguiente parte, fíjate aquí muy bien porque te voy a enseñar la técnica para que te quede este mechón de cabello bien peinadito. Vas a meter la aguja y luego peinas un poco el cabello. Vas a pasar tus dedos a través de la aguja para peinar y tomas el mechoncito de cabello y aquí volvemos a peinar. Jalas hacia abajo el cabello. Al mismo tiempo que la aguja para peinar, también pasa el cabello a través del mechón. Listo, súper fácil. Ahora sigue la trencita. Sujeta un poco aquí y jalas la trenza. En la parte de enfrente es lo mismo. Pasas la aguja para peinar. Pasas el mechón de cabello. Aquí vuelves a peinar un poco. Sujetas el cabello y jalas la aguja. Y listo. Me gusta mucho ese efecto que se hace entre trenza y cabello liso, pero también tienes la opción de, en lugar de poner las trenzas, hacerlo solamente con cabello liso y te va a quedar de esta manera. Déjame contarte que la idea original y después la modifiqué un poco y le puse las trencitas. Dime cuál opción te parece mejor para ti. ¿Qué les pareció, mis vegas? Espero que les haya gustado también esta nueva versión de nuestro peinado de cascada. Recuerda que me lo puedes mandar por mis redes sociales. Mi nombre es Mai y te veo el martes y también el sábado. Bye.